Mis amados hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga. Bueno, el día de hoy en nuestro discipulado ya vamos a estar viendo la lección número 10 que lleva por título Cristo se identificó con el Padre. Recordemos que la semana pasada, nomás es para hacer la precisión, había yo anunciado que este discipulado ya iba a ser presencial, pero como les escribí el día de ayer, pues definitivamente había pronósticos de un mal tiempo para el día de hoy y bueno, no quise arriesgar y que al rato pues no hubieran podido estar presentes precisamente por las inclemencias del tiempo. Pero bueno, lo bueno es que tenemos estos medios y vamos a tomar nuestro discipulado en línea como lo hemos venido haciendo. Y bueno, para ya entrar en materia, recordemos el título de nuestra enseñanza del día de hoy es Cristo se identificó con el Padre. Y vamos a hacer las preguntas a reflexionar, todos y cada uno de nosotros respondamos, ¿verdad? De acuerdo a lo que nosotros entendemos o nosotros consideramos, y ya durante el desarrollo de la lección nos vamos a dar cuenta pues qué tan certeras pudieron haber sido nuestras respuestas, y no certeras, qué tan correctas de acuerdo al diseño de Dios fueron nuestras respuestas, y vamos a ver lo que el Señor hizo con nosotros, cómo renovó el espíritu de nuestra mente, porque al terminar la lección puede ser que las respuestas que dimos ya no consideremos que no era la respuesta, ¿ok? Bueno, la primera pregunta es, ¿entiendes lo que significa estar identificado con alguien? Segunda pregunta, ¿te consideras un discípulo identificado con Cristo? Pregunta número 3. ¿Conoces en qué aspectos debes de identificarte con Cristo? O sea, ¿con qué aspectos debes de identificarte con Cristo? Muy buenas preguntas, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver el contenido de la lección, pero antes vamos a ver nuestro texto a memorizar, y lo encontramos en Juan 17:21 y dice lo siguiente: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17:21. Una vez más lo leemos. Es para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17:21. Y fíjense, desde ahí ya nos está hablando acerca de identidad, y aquí el Señor nos está diciendo para que sean uno, o sea, nosotros también seamos uno con Cristo. Y dice, inclusive él pone el ejemplo, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Es decir, el Padre estaba en Cristo y Cristo en el Padre. Entonces estamos hablando de una no mezcla, sino que una unión donde se fundían estas dos personas y hacían uno, porque así lo dice, para que sean uno. Pero eso lo hizo Cristo con el Padre. Pero ahora para este tiempo, Él ya dejó el modelo, y ahora es nosotros, su iglesia de Cristo, los que debemos de estar unidos, Cristo en nosotros y nosotros en Cristo, para que miren, así seamos uno. Y al ser uno nos vamos a encontrar, miren, perfectamente identificados. Pero bueno, vamos al contenido de la lección. Pero antes de esto quiero dejar bien claro qué es lo que debemos de entender por identificados. No crean que es porque me doy a conocer o me identifico con mi INE o con el pasaporte para que vean que soy yo. No se trata de ese tipo de identificación. Cuando nosotros decimos, ay, yo me siento tan identificada con no sé, X persona, quiere decir que tenemos muchas similitudes, que a lo mejor que su forma de vivir es igual a la mía, o mi forma de vivir es igual a la de ella,
o que estamos pasando por las mismas cosas, o porque tenemos muchas maneras de pensar iguales, similares, o formas de sentir, ¿sí? Espero darme a entender. Entonces esa es la identificación a la que hoy el Padre nos está hablando. Cuando nosotros de alguna manera, miren, somos iguales a otra persona en forma de pensar, en forma de sentir, en forma de hablar, en forma de vivir, en todo lo que les pasa, etcétera. Esa es a la identificación que estamos hablando, no de un documento para acreditar que somos nosotros, ¿ok? Bueno, entonces pasamos al contenido de la lección y miren qué hermoso. Cristo sabía exactamente quién era y cuál era el propósito del Padre para él. Es decir, tenía una identidad. Cristo sabía perfectamente quién era él y cuál era el propósito del Padre para con él. Dice, nunca tuvo complejos, miren, ni sentimientos de inferioridad, porque tenía muy clara su relación con el Padre. O sea, era una relación que para este tiempo el Señor nos ha hablado no nomás de relación, sino de una unión. Entonces era una unión estrecha, y por esa relación estrecha nos reveló cuánta identificación tenía con su Padre. Nuestro Señor Jesucristo tenía bien plantada su identidad. ¿Por qué? Porque sabía perfectamente quién era Él, que era el Hijo del Dios viviente, del único Dios, ¿ok? Pero también conocía el propósito del Padre. De tal manera, mis hermanos, que conocía a la perfección al Padre. Y como él sabía que era hijo de Dios, miren, eso le daba una identidad y una seguridad, por decirlo así. Él nunca se intimidó ante cualquier persona, ni ante los sumos sacerdotes, ni ante reyes, ante nadie, porque él sabía quién era. Pero como tenía esa relación, esa unión estrecha con el Padre, Cristo entendía cuál era el propósito y sabía que el propósito de él era que mostrar aquí en la tierra la voluntad perfecta de Dios. Pero para eso él obviamente tenía que conocer al Padre, tenía que estar unido con el Padre y hacer suya su propósito, su plan, para estar, miren cómo, identificados, de tal manera que el mismo sentir del Padre es el mismo sentir de Cristo. Lo mismo que piensa el Padre es lo mismo que pensaba Cristo. Había esa identificación. Y por eso, por esa identificación que había de parte de Cristo con el Padre, miren, así se le pusiera todo lo que se le pusiera en el camino, nada lo pudo sacar de cumplir el propósito del Padre. ¿Por qué? Porque estaba identificado. Cuando nosotros nos identificamos con Cristo, miren, mis hermanos, no va a haber nada ni nadie que nos pueda sacar del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque el mismo sentir de Cristo va a ser el sentir de nosotros, porque nos encontramos, repito, y vamos a hablar y a repetir muchas veces esta palabra, nos encontramos identificados. Mi voluntad es la misma voluntad de Cristo, y la misma voluntad de Cristo es la misma voluntad del Padre. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuán importante es tener esa unión estrecha con el Padre para conocerle y encontrarnos nosotros identificados, para saber cuál es su pensamiento, para saber cuál es su propósito, para conocer inclusive sus tiempos, para conocer cómo es su corazón. Y lo mismo que hay en el corazón del Padre, en el mismo que hay en el corazón de nuestro Señor Jesucristo, sea lo mismo que haya en nuestro corazón, y que entonces todo nuestro actuar sea conforme al diseño de Dios, porque estamos identificados, y lo mismo que Él quiere, eso es lo que queremos nosotros. Amén.
Y esto no tiene nada que ver con el hecho de decir, ay, mira, pues no tiene personalidad, no es una persona incapaz que necesita saber oír o ver qué es lo que hace el Padre para poder hacer, qué incapaz es. No, no se trata de eso, sino porque sabemos que el Señor es el camino, es la verdad y es la vida. Y conocemos cuál es el propósito de Dios para con nosotros. ¿Tú lo conoces, mi hermano? Si no lo conoces, ve a Génesis, donde dice que Él nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza. Entonces, ese es el propósito de Dios, que nosotros lleguemos a tener su imagen y su semejanza, es decir, su carácter. Entonces, yo debo de conocer ese propósito. Y mi propósito, mi voluntad es alcanzar ese propósito del Padre. Pero, ¿cómo? Bien identificada, porque el sentir del Padre es de que yo estoy bien, yo quiero estar bien. Y Él es el que me dice cómo debo de actuar, qué debo de hacer, cómo debo de pensar. En pocas palabras, Él me dice cuál es el estilo de vida que yo tengo que vivir aquí, en la tierra, para glorificarle. Entonces yo debo de conocerlo y tener ese mismo sentir, identificarme con su propósito, con su plan, ¿sí? Con su voluntad perfecta. Y entonces yo voy a estar ejecutando. Y cuando yo ejecuto todo lo que el Padre quiere, yo le estoy glorificando. Y en consecuencia se cumple la voluntad de Dios, pero porque la entiendo y porque yo me encuentro con un pensamiento, con un sentir similar e igual al del Padre. Amén. Bueno, dice que Jesús sabía que Él y el Padre eran uno solo, tenían la misma, fíjense, esencia. O sea, hablar de Cristo es hablar del Padre. Recordemos que le dijo a Felipe, ¿cuánto tiempo he estado con ustedes? Y tú me dices que te muestre al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque eran lo mismo, ¿sí? Había esa similitud, esa identidad similar, igualitita. Por eso cualquiera que podía ver a Jesús era que estaba viendo a Dios mismo. Ahora, para este tiempo, ¿sí? Con Cristo como modelo, que Él, al verlo a Él, veían a Dios. Ahora, para este tiempo, tú y yo, que somos la iglesia de Jesucristo, es de que ahora tú y yo, cualquiera que nos vea, puede estar viendo a Cristo. ¿Pero por qué? Porque somos similares, porque estamos identificados con Él. ¿Por qué? Porque nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos, todo nuestro estilo de vida es igual al de Cristo Jesús. Amén. Bueno, dice que también aquí en nuestro manual, que por eso leemos en las Escrituras que lo del Padre era de Cristo y lo de Cristo era del Padre. Esto lo encontramos en Juan 17:10, que dice, y todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Cristo sabía que todo lo que expresaba, ¿sí? Cristo sabía que todo lo que expresaba tenía procedencia del Padre. Así nosotros, mis hermanos, todo lo que expresemos debe de tener su procedencia en Cristo, no en nadie más. Por eso cuando nosotros hacemos diferente al diseño de Dios, no estamos expresando a Dios, a lo que estamos expresando es al otro, a otro Padre, que no es Dios, y si no es Dios, ya sabrán a quién estamos expresando. Por eso hoy el Señor nos habla que debemos de estar, miren, unidos a Él para que nuestro actuar y nuestro sentir sea exactamente igual como el de Cristo. Identificarnos con Él, que su voluntad también sea mi voluntad, que como yo pienso es como Él piensa, ¿ok? Que como yo actúo es como Él actúa. Y miren, y luego todo lo que aquí me señala, porque esta es su palabra, aquí está la persona de Cristo,
Entonces, de tal manera que cuando yo empiezo a leer que hay que perdonar, que debemos de orar por nuestros enemigos y tantas cosas que hay aquí, digo yo, sí, pues ándale, igual hago yo, ¿sí? Aunque me saquen la lengua, aunque me metan el pie y me caiga, yo oro por esas personas, ¿sí? Yo no guardo rencor. Entonces, miren, esto que es la persona de Cristo está aquí conmigo, dentro de mí, me identifico. Por eso, aunque yo no traiga cargando la escritura, pero cualquiera que me conoce, que los conoce a ustedes y que los trata, ¿sí? Las personas que nos rodean, cuando ven cómo hablamos, cómo pensamos, cómo actuamos, cómo es nuestro estilo de vida, pueden decir, se parece o es igual a Cristo. Amén. Eso es a lo que el Padre hoy nos quiere llevar, a esa identidad, a esa similitud, que estemos perfectamente identificados, seamos idénticos, ¿sí? A Él. Amén. También aquí nos dice en Juan 17:7, nos dice lo siguiente, hermanos: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque Cristo sabía que todo lo que expresaba tenía precisamente la procedencia del Padre. Entonces, cuando nos vean a cada uno de nosotros y que digan, wow, qué buena, en el mundo, ¿verdad? Nos pueden decir qué buena persona o que somos diferentes, o hasta nos pueden decir, porque hasta a mí también me han llegado a decir que somos raritos, o bueno, términos un poco más bonitos, que si somos especiales o que ven algo especial en nosotros. No es nada especial, es simplemente Cristo en nosotros, y que pueden entonces dar testimonio a estas personas de que Cristo es real, porque lo pueden ver a través de nuestras vidas. Amén. También nos dice aquí en nuestro manual que Cristo se identificó con el amor del Padre. Y fíjese, este es un punto bien importante, porque el mundo cree amar. Sin embargo, ¿verdad que vemos que cuando a alguien le llegan a hacer alguna situación o algún gesto o alguna actitud no agradable, las personas ahí ya no se muestran tan amorosas? Recordemos que en la Escritura nos dice precisamente que amemos a nuestros enemigos, que oremos por las personas que nos persiguen o que nos quieren hacer daño. Y nos dice ahí el Señor Jesucristo, porque si amas a tu amigo, o en pocas palabras, en otras versiones, al que te cae bien o con quien tienes buena relación, pues eso qué chiste tiene, eso cualquiera lo hace. Pero nosotros estamos llamados a hacer como hace Cristo, con excelencia. Y entonces la excelencia es de que yo no nada más voy a amar a mis amigos o a la gente que me cae bien o de los que recibo algún beneficio, no, yo voy a amar hasta inclusive a aquellos de los que me han hecho daño o me están haciendo daño. A esos también los voy a amar, y si está en mis manos el que yo les pueda ayudar, les pueda causar algún bien o bendecirlos, lo voy a hacer, no importa lo que ellos me hayan hecho o lo que me estén haciendo. ¿Por qué? Porque el Señor me habla de amar a nuestros enemigos, a los que están tratando de perjudicarnos, a los que están, como luego dicen, insidiosos, de chinchosos con nosotros. Por esos hay que orar, pero orar para bien, para que ellos entiendan que no es correcto lo que están haciendo y que haya paz en su corazón y que su mente y su corazón sea conforme al diseño de Dios. No orar para que el Señor se los quite del camino, bueno, también pudiera ser, pero en buenos términos, ¿verdad? Pero no para que, ojalá se lo apachurre un carro o que le caiga algo en la lengua para que no pueda hablar. No, eso no, mis hermanos. Siempre es bendiciendo a todas y cada una de las personas. Amén. Entonces, eso es a lo que el Padre nos llama. Y entonces ya vemos que entonces el amor no es exactamente como lo dice el mundo. El amor que es conforme al diseño de Dios, miren, sobrepasa todo entendimiento humano, porque en lo humano, ¿cómo es posible que tú ames y que ayudes a esa persona que tanto mal te ha hecho?
¿Por qué ayudas o por qué oras o por qué socorres a esa persona que siempre está de insidiosa, que ha hablado tan mal de ti, que te ha afectado, etcétera? Porque nos identificamos con el amor de Cristo, y el amor de Cristo, así es, sobrepasa todo entendimiento humano, mis hermanos. Amén. Jesús fue amado por el Padre, y ese mismo amor, fíjense, lo expresó a nosotros. O sea, el Padre nos ha amado así, exactamente igual como amó a Cristo. En Juan 17:23 dice: y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Habrá amado nuestro Dios al Señor Jesucristo? Claro, y dice que lo puso sobre todo nombre, y que está sentado a su diestra, ¿sí? Y le dio poder para hacer todo. Entonces, eso es lo mismo para nosotros, porque aquí lo dice su palabra, que Él nos ha amado como amó a Cristo. Pero, fíjense, acuérdense que Cristo es nuestro modelo. El Padre amó a Cristo y nos ama y de la misma manera a nosotros. Pero recordemos que Cristo obedeció al Padre en todo, hasta la muerte, y dice la Escritura, muerte de cruz. Yo te pregunto, tú que dices que amas a Dios, ¿hasta dónde le demostrarías, o hasta dónde estás, hasta qué circunstancia puedes tú llegar a expresar el amor a Dios? Si Dios te dijera, da a tu único hijo para el perdón de los pecados de todo el mundo, o para salvar a toda tu población, pero tienes que dar a tu hijo, ¿tú lo harías? Como en su momento Abraham, cuando Dios le pidió a Abraham el hijo de la promesa, y que Abraham en ningún momento titubeó en darlo. ¿Tú harías lo mismo? Porque ahí es donde se va a ver el amor a Dios, en esa obediencia. Si tan solo a veces estamos pasando por situaciones difíciles y ya nos desesperamos y decimos, yo creo que Dios a mí no me oye. Fíjense lo delicado que podemos llegar a expresar. Si estamos en una situación de salud, o vamos a suponer en alguna situación con la pareja, etcétera, a veces, ¿qué haces? Prefieres irte a un brujo, o a llegarte de otras cosas para supuestamente salir del problema, pero entonces ya estás haciendo a un lado a Dios. Entonces pregunto, ¿eso es amar a Dios? ¿Sí? Entonces el Señor aquí nos habla acerca de cómo Cristo se identificó con el amor del Padre. Y dice que Jesús fue amado por el Padre, y ese mismo amor nos los expresó a nosotros. En Juan 17:23 dice: y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Cristo no tuvo ninguna dificultad ni objeción en amarnos, porque estaba identificado con el amor del Padre. Como Cristo estaba identificado con el amor del Padre, por eso Cristo nos amó, mis hermanos, y nos sigue amando a los que estamos y a todos los que han de venir, porque estaba identificado con el Padre, y en esa identificación era en todo, y eso incluye el amor. Por eso, así como el Padre dijo, voy a dar a mi único hijo por amor al mundo, el hijo pudo haber dicho, no, yo no voy a ir a la cruz, yo porque voy a ir a morir de tal manera y tan fea y tan dolorosa por todos estos, y hasta por los que ni conozco todavía, podría decírselo en humano, ¿verdad? Pero como Cristo estaba identificado con el amor del Padre, el Padre dijo, y lo dice en la Escritura, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo para el perdón de los pecados de todos ellos. Gran amor. Pero el hijo también se identificó con ese amor del Padre, porque repito, pudo haber dicho, no, yo no voy, y sin embargo, como se identificaba con el amor del Padre, es decir, tenía su misma esencia, tenía su misma naturaleza, por eso,
como también, así como ese amor que humanamente no se puede explicar ni entender, que es el que tiene el Padre, ese mismo amor existe en Cristo. Por eso Cristo se identificó y dijo, ok, tengo que ir a la cruz, tengo que pasar por todo esto doloroso, no tengo ningún inconveniente, entiendo ese amor que tiene mi Padre por todos, lo entiendo porque yo lo siento igual y por eso yo voy a la cruz, en pocas palabras, voy al matadero con toda tranquilidad, con toda confianza y con todo amor. Fíjense qué hermoso. Porque a verdad no se habían puesto a pensar que Cristo pudo haber dicho, no, pues yo no voy, aunque el Padre dijera que sí. Pero como era el mismo sentir y Cristo se identificaba, sentía ese mismo amor que el Padre, no tuvo objeción e hizo. Por eso les pregunto, si así como ahora vemos que Cristo perdonó a todos, porque hasta los que lo crucificaron y le pecaron en la costilla, le dieron de tomar vinagre, a todas esas personas, ¿qué dijo Cristo? Nunca los maldijo ni nada, al contrario, intercedió por ellos porque le dijo al Padre, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, mostrando amor ante todos esos que lo estaban lastimando y hasta injustamente. Te pregunto, ¿tú qué amor te sientes identificado con ese amor de Cristo? ¿O apenas te sacan la lengua ya te sientes mal y ya estás maldiciendo a la persona? Porque alguien se te atravesó en el carro, te ganó el lugar, o inclusive, aunque fuera culpa de la otra persona, se pasó con la preventiva y casi podías haber chocado. Te molestas, te irritas, le recuerdas a toda su familia el 10 de mayo y hay gente que llega hasta los golpes. Te irritas tan fácilmente, te molestas, te sientes víctima porque, ay, la vecina anda hablando de mí. Y ahora siempre venía a pedirme jitomates, pues ahora que venga, no le doy jitomates, así tengan los que tengan. Es más, los voy a tener así que se vean y le voy a decir, no tengo. ¿Nos identificamos entonces con el amor del Padre? Y digo, son ejemplos muy burdos, pero pueden ser muy ciertos, porque a veces reaccionamos de esa manera, mis hermanos. Pero ahí nos estaríamos identificándonos con el amor de Cristo, porque Cristo nos amó de tal manera que, miren, dio su vida. Y entonces nosotros nos debemos de identificar. Ahorita ya no piden nada, ¿sí? Ni siquiera nos piden nuestra vida por la de otra persona. Pero sé que si tuviéramos que dar algún órgano por alguien que amamos, lo vamos a dar. Pero no nada más es por la gente que conoce, que amamos, es por cualquier persona que debemos estar expresando ese amor, pero ese amor de acuerdo a Cristo, no de acuerdo a ti, a tu real saber y entender, o al del pastor, o al del discipulador, o al de mi mamá. No. Debemos de estar identificados con el amor de Cristo. Cuando nosotros nos identificamos con el amor de Cristo, miren, todo lo que aquí nos dice el Padre, no vamos a tener problema alguno por hacerlo, porque estamos identificados, porque su misma esencia, su mismo sentir es el que obra aquí. Amén. Bueno, ¿cuántos problemas nos evitaríamos, fíjense, en nuestras relaciones con el resto del cuerpo de Cristo? Y yo diría, no nada más con el resto del cuerpo de Cristo, con todas las personas que nos relacionamos, si nos amáramos de esa misma forma. ¿Cuál forma? La de Cristo, ¿sí? Por eso Cristo nos modeló el amor del Padre, para que ahora nosotros, que tenemos su naturaleza, expresemos el amor de Cristo y nos amemos unos a otros. Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos con los otros. Cualquier persona que diga que es discípulo del Señor Jesucristo y no expresa el amor hacia toda persona, no pueden decir que son sus discípulos.
Bueno, lo pueden decir, mas no es verdad, serían unos mentirosos, y los que conocemos de la escritura, pues eso es lo que diríamos, pues esta persona nada más lo dice, pero no es verdad, es mentira lo que él está diciendo, ¿ok? Cristo también se identificó con las obras del Padre, mis hermanos. Jesucristo siempre nos mostró la importancia de estar, fíjense, identificados con el Padre en todo, porque también en sus obras. ¿Por qué? Porque hacía como el Padre hacía. En Juan 5:19 nos dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Todo. No hubo nada que Jesús hiciera diferente al Padre. Pero también es importante, mis hermanos, el recalcar, ¿verdad? Hoy, el que nuestro Señor Jesucristo hiciera todo y solamente lo que veía hacer al Padre, lo que oía del Padre, eso no quiere decir que fuera un Jesús incapaz, un Jesús incompetente, un Jesús que no tenía personalidad o identidad, ¿sí? Un Jesús que no, inmaduro, podría decirse, que no sabía qué hacer ante las circunstancias y que era necesario que, vamos a decirlo en lo humano, que su papi le dijera lo que tenía que hacer, cómo tenía que resolver un problema, cómo tenía que comportarse, cómo tenía que contestar. No, nada de eso, al contrario. Cristo es la misma esencia y substancia de nuestro Señor, de Dios. Pero si Cristo solamente hacía lo que veía del Padre y lo que oía del Padre, no era por incompetencia, era de que estaba tan identificado, tan unido a Él, pero tan responsable, y que esta palabra de responsable no sea para ustedes como carga, no, simplemente entendido de que tenía que hacer las cosas conforme al diseño de Dios, que por eso, miren, no lo perdía de vista y oía lo que le decía el Padre y veía cómo hacía las cosas. Era por esa excelencia y ese el cuidado en hacer exactamente como el Padre, para que ningún detalle se le escapara. ¿Verdad que cuando, vamos a poner un ejemplo, cuando hacemos una receta de cocina o cuando nos están enseñando, pues no sé qué les gusta, atender la cama, vamos a suponer, ¿sí? Pues estamos atentos a, ay, ¿cómo le hiciste? ¿En qué momento le echaste el jitomate? Ah, ¿en qué momento le pusiste la sal? O sea, estamos atentos porque no se nos debe de pasar detalle alguno. O que tiene que sofreír la cebolla y dicen, bueno, tiene que quedar desflemada o como le quieran decir. Entonces estamos atentos a que la persona que nos está enseñando en qué momento dice ya la cebolla ya está, porque tenemos que verle la textura, el color, todo, ¿sí? Vemos hasta inclusive, se llevó tanto tiempo, cómo está la flama de la estufa, cómo está, porque pues a lo mejor se lleva menos tiempo si tiene la flama toda el totota, pero si a lo mejor está media flama o flama bajita, obviamente se va a tardar un poco más en sofreír y que creo que eso le da mejor sazón, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, son muchos puntitos o detallitos, pero que son importantes y que a veces nosotros, sí, se tiene que sofreír, y hace uno las cosas sin observar con detenimiento o oír con detenimiento, con atención las instrucciones. Por eso que cuando ya probamos el alimento, como que le faltó algo, como que no sabe igual, es que no tengo el mismo sazón. No, es que puede ser que hasta tengas un mejor sazón, pero es que no pusiste esa atención de lo que tenías que hacer. No viste o no oíste con detenimiento. Y eso era lo que hacía nuestro Señor Jesucristo, para ser exactamente igual, idéntico al Padre. Por eso es el que Él veía.
Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, estar viendo en todo momento a Cristo con detenimiento, observándolo, para que nada del diseño, mis hermanos, se nos vaya. Porque si se trata de perdonar, es perdonar a todos, no nada más a determinadas personas. Uy, no, pero es que no sabe, esta persona es el mismísimo diablo. Pues mejor aún, ese es el que más necesita ver a Cristo. Entonces es exactamente igual, no hay peros, no hay excepciones, mis hermanos, ¿ok? Entonces por eso es que nuestro Señor Jesucristo, miren, veía con atención para poder hacer, oía con atención para poder hacer. No era por incapacidad, no era porque Él no supiera qué hacer, etcétera, no, era porque cuidaba con celo, ¿sí?, el diseño del Padre, para que se hiciera igualmente, ¿ok? De igual forma, dice aquí en nuestra lección que nosotros debemos de estar identificados con Cristo para hacer el propósito y el diseño del Padre. Si nosotros, miren, no estamos identificados con Cristo, no vamos a poder hacer las cosas como a Él le agrada. Debemos de conocer a Cristo, debemos de estar unidos a Él para saber cómo piensa, cómo siente, qué le gusta, qué no le gusta, para que entonces haya esa identificación, haya esa similitud, y lo mismo que Él quiere es lo que yo quiero, lo que Él aborrece es lo mismo que yo aborrezco. Amén. Y ya por último nos dice que estar identificados con Cristo es una, fíjense, característica que nos identifica como iglesia de Cristo. En pocas palabras, mis hermanos, si nosotros no nos identificamos, es decir, si nosotros no nos parecemos a Cristo, si no estamos asimilados, si no somos idénticos a Cristo, podemos ser iglesia, sí, pero no la iglesia de Jesucristo. Y la Escritura dice que Él viene por su iglesia, o sea, la iglesia de Cristo, una iglesia santa, sin mancha, sin arruga y sin cosa semejante, ¿ok? Entonces, a quien debemos de estar, con quien debemos de estar identificados es con Cristo, con quien nos debemos de parecer es a Cristo, con los que nos debemos asimilar es con Cristo, no con nadie más, porque de todo lo demás que no sea Cristo, no es iglesia de Jesucristo. Y Él viene por su iglesia, no por otra. No por la iglesia de Connie, no por la iglesia de la pastora o del pastor, del apóstol, no. Él viene por la iglesia de Cristo. Y nosotros solamente somos un instrumento para dar a conocer las buenas nuevas, para compartir la palabra de Dios, para seguir siendo edificados. Pero todo lo que nosotros enseñamos tiene su base y su diseño en Cristo, porque es por la iglesia que viene. Y tú y yo debemos de estar siendo preparados, siendo edificados, porque no sabemos cuándo venga, pero cuando venga estemos preparados y que digan a ti, tú sí te conozco. ¿Por qué? Porque tienes mi imagen, porque me identifico contigo, ¿sí? Ahorita nosotros nos estamos identificando con Él, pero Él va a decir, a ti sí te conozco porque contigo me identifico. Piensas, sientes, actúas o actuaste como yo. Llevaste un estilo de vida como el mío. Amén. Bueno. Dice, porque es la misma expresión de la naturaleza de Cristo. Por eso es de que nos debemos de identificar con Él, porque debemos de tener su misma naturaleza. Al no identificarnos con Cristo, miren, sencillamente no vamos a expresar su naturaleza. Es decir, pues si no estoy identificada con Él, o sea, no me parezco a Él, no soy igual a Él, pues obviamente no voy a poder estar expresando la naturaleza de Cristo y me van a ver en mí a quién, pues que soy hija, pero pues del otro, no precisamente de Dios. Que mi gobierno no viene de Cristo, sino que mi gobierno viene del otro. En pocas palabras, de Satanás, que él es el padre de mentira, celos, contiendas, disensiones, todo lo malo es él, ¿ok? Pero nosotros es lo que debemos de estar expresando.
a Cristo con nuestro diario vivir, mis hermanos. Amén. Pues bueno, esa es la lección del día de hoy. Hermosa, ¿verdad? Corta pero hermosa, y no por eso menos importante. Al contrario, cuán importante el que tengamos siempre presentes que lo que debemos estar expresando es a Cristo, y con quien nosotros debemos estarnos identificando sea con Cristo. Yo recuerdo que de chiquita, como era muy traviesa, mi abuela paterna siempre me decía, chamaca del demonio. ¿Y cuántas veces le decimos así a los niños o a algunas personas? Y inclusive para referirnos, a veces decimos, no hombre, esa persona, pero mala como el demonio, es el demonio mismo. ¿Cómo lo identificamos, verdad? Como el demonio, o lo identificamos como posible hijo del diablo, como a mí que me decían chamaca del demonio, o sea, pues en pocas palabras me decían que yo le pertenecía al chamuco. Pero ahora, mis hermanos, en conociendo de Cristo ya como hijos de nuestro Señor Jesucristo, así como la gente puede decir esa persona es el mismo diablo o chamaco del demonio, que ahora digan, mira, esa persona parece que estamos viendo a Jesús, ¿sí? Esa persona casi como luego en el mundo dicen, y somos santos porque así dice el Señor, ¿no? Pero que digan, casi hay que ponerle en un nicho, por qué puro, qué santo es ese señor, esa señora. Eso es lo que se debe de estar viendo para este tiempo, mis hermanos, porque eso es lo que ahora el Señor nos está demandando. Amén. Entonces, el Espíritu de Dios los redarguya, y que esté habiendo en ustedes esa hambre y esa sed de conocer más al Señor, de estar unidos con el Señor, para que estemos identificados con Él y estarlo expresando. Y estará haciendo para este tiempo lo que el Señor ya nos está demandando. Amén. Bueno, y ya por último tenemos algunas directrices. La primera es: indaga, averigua en las Escrituras y pide la guía del Espíritu para tener claridad plena del propósito de tu vida aquí en la tierra. Todo lo que aquí diga iglesia, mis hermanos, habla de ti y de mí. Y el propósito, pues ya lo sabemos, ¿verdad? Busquen en Génesis. La directriz número 2, determina expresar la naturaleza de Cristo, identificándote con todas las cosas que Jesucristo hizo. Recuerda que no se trata de ser su fan, sino expresar su naturaleza. No es de decir, ay, Cristo tan bueno, ay, Cristo tan poderoso, ay, Cristo tan humilde, ay, el Señor Jesucristo, cómo dio ejemplo de bondad, ¿sí? No es que lo admiremos, que seamos sus fans, como dice aquí, es de que debemos con nuestra vida expresar lo mismo que nuestro Señor Jesucristo, que vean en nosotros que obramos y que el poder de Dios nosotros lo ejecutamos, lo expresamos, ¿sí? Lo practicamos. Que vean esa bondad, esa humildad, ese dominio propio, esa mansedumbre, ese amor, esa fe en nosotros. Y que digan, mira, cuánta fe, mira ese hombre, esa mujer de fe, cuán bondadoso, cuán benigno es, mira qué mansedumbre, ¿sí? Qué dominio tiene propio esta persona, cuánto amor, un amor que no se puede entender, que por la verdad, y que en el mundo a veces nos llaman tontos, ¿sí? Cuánta fe. Eso es lo que debemos estar expresando. No solamente, sí, claro, vamos a admirar a nuestro Señor Jesucristo, pero para nosotros ya debe de ser algo normal, porque es en el reino en el que nosotros nos movemos, ¿sí? Ese es el reino, o ese es a donde nosotros pertenecemos. Y en el reino de Dios es natural lo que aquí en la tierra es sobrenatural, pero para nosotros es natural. Y así como para algunas personas puede ser muy difícil ser bueno, humilde, manso, tener mansedumbre, bondad, benignidad, amor, fe, para nosotros no es ninguna dificultad. Eso es natural también en nosotros, porque es estilo de vida y porque tenemos la naturaleza de Cristo. Amén. Bueno,
pues hasta aquí nuestra lección, mis hermanos, y los anuncios que tenemos es de que ya esta semana que viene tenemos nuestro congreso, nuestro congreso mundial. Ya les envié ahí la imagen del el título de nuestro congreso, así como también los días que será el congreso. Será martes 15, miércoles 16 y jueves 17 de noviembre. Son nuestros 3 días de congreso. Preparémonos, estemos dispuestos a recibir, porque no son los profetas, no es el apóstol hablando, es Dios hablándonos a nosotros a través de esos ministerios, pero el que está hablando es Dios y trae cosas buenas, hermosas, pero también demandas para todos y cada uno de nosotros que somos sus hijos. Entonces dispongámonos, siempre que hay congresos también, mis hermanos, es tiempo y oportunidad de hacer siembras. Recordemos que el que siembra cosecha, y no nada más vamos a cosechar, no nos fijemos nada más en lo material, en lo financiero. La cosecha viene en salud, en bendiciones de todo tipo. Entonces no desaprovechemos este tiempo y esta oportunidad de sembrar. Voy a poner la tarjeta en la que ustedes pueden hacer sus siembras. Nada más me reportan cuando ya hayan hecho la siembra para que yo se lo reporte al asistente encargado de lo de las finanzas, y decir, bueno, de parte del discípulo XY de Veracruz, aquí está lo de su siembra. Así me lo hace llegar uno de los hermanos. Entonces yo siempre reporto a la iglesia de allá de Acapulco lo que ustedes en un momento dado dan para el Señor, no para nadie más, es para el Señor. Y en la escritura está cómo se debe de destinar o para qué son las finanzas del Señor, ¿ok? No hay nada de cuestiones humanas, sino que aquí todo está en la escritura y ya tuvimos una enseñanza al respecto. Si tienen dudas, con todo gusto pueden hablarme y yo les puedo explicar y fundamentar, obviamente, porque todo es a la luz de la palabra de Dios, no es lo que diga el hombre, es lo que dice Dios. Les puedo explicar las dudas que llegarán a tener, ¿sí? Entonces es oportunidad para poder sembrar desde ya y hasta los días del Congreso. Podemos estar sembrando, mis hermanos, y que reciban los que siembren, que espero que sean todos, reciban esa cosecha abundante, porque el Señor nunca se queda con nada, y es más, da mucho más de lo que nosotros damos, ¿ok? Bueno, entonces congreso martes 15, miércoles 16 y jueves 17 días de congreso. Y durante esa semana obviamente pues no va a haber servicio, ni adiestramiento, ni grupos de comunión familiar. Va a haber actividades como iglesia hasta el domingo, que va a ser el servicio, ¿sí? Y ya luego la siguiente semana pues ya volvemos a estar con todo lo que con todas nuestras enseñanzas que tenemos durante la semana, ¿ok? Pero esta semana que viene no habrá más que puro congreso, ¿ok? Bueno, cualquier duda estoy a sus órdenes, y bueno, tengan bonita tarde, Dios les bendiga y un gusto de estar con ustedes. Hasta luego.